¿Qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a un estudio más de este libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a continuar con este capítulo 25. En esta ocasión vamos a terminar este capítulo 25, así que toma tu Biblia y acompáñame en esta lectura de la palabra. Vamos a ir ahí a Hechos 25, verso 13 hasta el 27, donde termina este capítulo. Pero antes que todo vamos a orar por este tiempo para pedir que Dios sea hablando a nuestras vidas y sea acompañándonos. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la bendición, Señor, y la oportunidad que nos das una vez más, Padre, de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo de ella, Señor, siendo instruidos por ella, Padre. Señor, te pedimos, Padre, seas acompañándonos y seas dirigiéndonos en este tiempo, Padre, y seas derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para poder entender y ver claramente, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, de escucharte, Señor, y de aprender de ti, Señor, y de estar cerca de ti siempre, Señor. Señor, te pedimos por este tiempo, Señor, y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí a Hechos capítulo 25, como te comentaba. En el verso 13 dice así: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey a causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no se debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los cargos que haya en su contra. Aquí nos vamos a detener. Después de estos acontecimientos que veíamos la ocasión anterior, ¿no? en la cual Festo le hacía una pregunta a Pablo, ¿no? de que si quería ser juzgado por él en Jerusalén sobre todos estos cargos, y a lo cual Pablo se negaba, ¿no? Hoy, en esta ocasión, vamos a ver lo que pasa después de todo esto, ¿no? En esa ocasión, en la anterior ocasión, hablábamos de que Pablo se negaba a ir a Jerusalén porque sabía que todas las condiciones estaban dadas para que él prácticamente fuera encontrado culpable, ¿no? Y además veíamos, ¿no? que Pablo había apelado al César como parte de su derecho romano para ser juzgado directamente por el César, y a lo cual Festo accedía, ¿no? Básicamente él tenía que acceder porque este era un derecho que Pablo tenía como ciudadano romano, y cualquier ciudadano romano lo tenía, de apelar al César cuando ellos sentían que su
su caso no estaba siendo juzgado de una manera correcta, ¿no? Y que no estaba siendo, básicamente, vamos a decirlo así, justo, ¿no? Pero también durante todo este tiempo hemos estado hablando de la diferencia de carácter entre algunas personas, ¿no? A raíz de este cambio de puesto, ¿no? De gobernador, ¿no? Antes Félix, ahora Porcio Festo, ¿no? Hablábamos de la diferencia que hay, que había de carácter entre cada uno de ellos. Pero de igual manera, ¿no? Comentábamos que realmente esto no traía un gran beneficio o un beneficio que fuera bueno para Pablo, ¿no? Porque al final de cuentas los dos buscarían de alguna manera quedar bien con los judíos, ¿no? Pero sin embargo, no creo que en esta ocasión creo que podemos notar algo de este carácter distinto que decíamos que tenía Festo sobre su antecesor Félix, ¿no? Este carácter supuestamente más honorable, más sabio que Festo poseía, que hablábamos la ocasión anterior. Creo que en esta porción podemos ver un poco de esto, ¿no? Que iniciando, ¿no? Vemos que se nos dice que llegan a Cesarea rey Agripa, después de varios días, ¿no? Incluso de lo que vimos en la ocasión anterior, llegan rey Agripa y Berenice. Esta Berenice era hermana de rey Agripa. Llegan a Cesarea para saludar a Festo y darle la bienvenida y sus respetos a Festo por su nuevo puesto, y se quedan ahí muchos días, ¿no? Y al quedarse ellos ahí muchos días, Festo aprovecha esta ocasión, este momento o esta situación más bien, ¿no? Para pedirle ayuda al rey Agripa sobre este caso de Pablo, ¿no? Aprovecha para pedirle, digamos, consejo, ¿no? Asesoría, ya que no sabe qué escribir en la carta. Festo tiene que enviar una carta al César, ¿no? Explicando y digamos exponiendo el caso, las acusaciones que se hacen en contra de Pablo, pero él no sabe realmente qué poner, ¿no? No está claro para él de qué cargos lo va a acusar a Pablo para que el César lo juzgue, ¿no? Incluso esto mismo él lo dice, ¿no? Si vemos ahí en los versos 25 y 26 dice que en el verso 26 dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. O sea, prácticamente creo que él está diciendo, no sé qué poner en la carta, ¿no? O sea, no sé qué decir, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y lo que dice antes en el verso 25 creo que es el motivo, ¿no? Por el cual no sabe qué escribir, ¿no? Dice que en el verso 25, ¿no? Que yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. O sea, realmente Pablo no es culpable, pero no sé, al Pablo apelar a César, Festo, no le queda otra más que mandarlo. Incluso él pudo haber en algún momento tomado una decisión de liberarlo, pero al Pablo pedir esto, él tiene que mandarlo al César, ¿no? Pero él no dice que no haya ninguna cosa digna de muerte en Pablo, entonces no sabe qué hacer, ¿no? Está confundido, ¿no? Y realmente no sabe qué decisión tomar o qué escribir en esta carta, ¿no? Y por este motivo, Festo le comienza a contar toda esta historia, todos los acontecimientos que fueron ocurriendo desde que él llegó, ¿no? Y le cuenta también las acusaciones, ¿no? Lo vemos ahí en la porción, le cuenta las acusaciones que hacen los judíos en contra de Pablo. Como te digo, porque realmente se encuentra muy confundido. O sea, le cuenta toda la historia a este rey Agripa para poder que él tenga todo el contexto, digamos, y pueda aconsejarle de alguna manera, ¿no? De hecho, pasan varios días, como te decía hace un momento, ¿no? Y Pablo sigue sin ser enviado a Roma como debería, ¿no? Debido a esta confusión de Festo. Y además porque se tenían que juntar varios acusados y para poder enviarlos a todos juntos a Roma, ¿no? Pero principalmente es este motivo, ¿no? No sabe realmente de qué acusar a Pablo, ¿no? Y como te digo, ¿no? Félix está confundido, ¿no? Sin saber realmente qué hacer. Más sin embargo, creo que no toma una decisión precipitada, ¿no? Y esto es algo que debemos notar, ¿no? Por el contrario, ¿no? Incluso a lo mejor hasta de más, ¿no? Pero él se toma su tiempo para decidir exactamente qué hacer. Pero además de que se toma su tiempo, él pide ayuda, ¿no? Y él pide un consejo.
a este rey Agripa, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Qué importante, ¿no? Es este punto, ¿no? El pedir ayuda, el pedir un consejo, una asesoría cuando estamos pasando situaciones en la vida complicada o que son confusas para nosotros, ¿no? Que nos llevan a no saber qué decisión tomar o a no saber exactamente qué hacer, ¿no? Qué importante es que en esos momentos nosotros nos acerquemos a alguien para pedir una ayuda, un consejo que sea bueno, para que nos ayude a tomar una buena decisión o una decisión correcta, ¿no? Y digo esto, ¿no? Porque que es importante, porque muchas veces podemos, creo yo, no llegar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Muchas veces podemos, por no saber realmente qué hacer y por no llegar a pedirle ayuda a alguien, podemos tomar decisiones que incluso pueden dañar nuestra vida o incluso hasta dañar a alguien más, ¿no? Por no tener realmente claro lo que debemos hacer, lo que es realmente correcto hacer, ¿no? Y creo que muchas veces tiene que ver con nuestro orgullo, ¿no? Con nuestra falta de humildad, ¿no? Con nuestra, no sé, muchas veces excesiva confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Creo que todas estas cosas nos impiden muchas veces acercarnos a alguien y pedir ayuda. No confiamos muchas veces demasiado en nuestras capacidades que nos da vergüenza, digámoslo así, el acercarnos y pedir ayuda, ¿no? Pero es muy necesario, ¿no? Hacer esto, ¿no? Porque puede alguien traer claridad a ese momento de confusión y puede ayudarnos a tomar una mejor decisión, ¿no? Y creo que todavía peor aún, ¿no? Es que si no podemos llegar a solucionar este problema o este inconveniente que se nos presenta por nosotros mismos, nosotros solos, ¿no? Todavía peor aún es que esto nos va a frustrar, ¿no? Nos va a traer frustración a nuestra vida y luego esto va a desencadenar en más cosas, ¿no? Luego esto puede traer a nosotros mucho estrés, ¿no? En este tiempo, ¿no? Creo que el estrés, todas las cosas que vivimos nos causan mucho estrés, ¿no? Y este tipo de situaciones creo que también, ¿no? Como te digo, va desencadenando en una cosa y en otra. Estrés, enojo, ira, decepción, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Hay gente que de repente puede llegar hasta deprimirse por no poder hacer algo, ¿no? Por él mismo, por no poder solucionar el problema cuando él mismo se sabe muy capaz, ¿no? O se siente muy capaz de poder hacer este tipo de cosas. Puede llegar a este punto, ¿no? A una depresión o algo todavía más grave, ¿no? Por creer que ha fallado, ¿no? Y esto creo que es muy, muy delicado, ¿no? Confiar excesivamente en nuestras capacidades y no pedir ayuda, no acercarnos a pedir ayuda en momentos de confusión, creo que puede llegar a ser algo grave si no tomamos, digamos, cartas en el asunto, si no ponemos una decisión o no tomamos una decisión correcta, ¿no? Creo que principalmente creo que lo que debemos hacer, una de las cosas que debemos hacer es quitarnos ese orgullo, ¿no? que tenemos, ¿no? Esa soberbia que hay en nosotros que nos impiden acercarnos a alguien para ser orientados, ¿no? Quitarnos todas estas cosas y buscar ayuda cuando sea necesario, no tener temor o no tener vergüenza, ¿no? de acercarnos a alguien y decir, sabes que no sé qué hacer, ¿no? Y vengo a ti porque necesito que alguien me ayude o me oriente en este tema, ¿no? Pero además creo yo que no solo se trata de pedir ayuda, o sea, esto es como, digamos, el primer paso, ¿no? El aceptar que no podemos, ¿no? Digamos, y que no podemos solventar cierta situación. Y de esta manera decir, bueno, necesito que alguien me aconseje, que alguien me ayude en este tema, ¿no? Perdón. Pero además de esto, no solo se trata de pedir ayuda por pedirla, digamos, ¿no? Este sería el primer paso, pero creo que el siguiente paso es diferenciar o saber definir o decidir correctamente a quién pedir ayuda. Yo creo que el siguiente punto, digamos, primero sería decidir pedir ayuda y después decidir a quién se la vamos a pedir. No se trata, como te digo, de pedirle ayuda
a cualquier persona o a la primera persona que se nos cruce en el camino, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, de igual manera, esto puede traernos malas consecuencias, ¿no? El equivocarnos en elegir a la persona correcta también puede salirnos en algún momento contraproducente, ¿no? Pedirle consejo a alguien que realmente no puede darnos un buen consejo puede, creo que, salir contraproducente para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Porcio Festo se acerca a este rey Agripa y por ejemplo, para aconsejarlo, ¿no? Para pedirle su consejo, ¿no? Este rey Agripa, por ejemplo, era descendiente de judíos y tenía un conocimiento, al ser descendiente de judíos, él tenía un conocimiento acerca de todas las costumbres y todas las cosas relacionadas con el pueblo judío, ¿no? Este Festo dice que no conoce sobre estos temas, ¿no? Perdón. De hecho, más adelante, en el capítulo 26, Pablo dice esto mismo, ¿no? Le hace este comentario a este rey Agripa cuando empieza a hablar frente a él. Le dice que él conoce de todos estos temas, ¿no? Que él sabe sobre todos estos temas del pueblo judío, ¿no? Pero además este rey Agripa había sido educado en Roma, entonces por lo cual conoce toda la historia de Roma, conoce las leyes, conoce todo lo relacionado con Roma y pues obviamente gobernaba un reino, ¿no? Y al parecer ya tenía un cierto tiempo gobernando algunas regiones, ¿no? Por resumirlo, por decirlo así, digamos que este rey Agripa tenía un cierto conocimiento de los temas que se están tratando en este momento y tenía experiencia también, ¿no? Y creo que estos puntos son muy importantes para cuando uno se acerca a alguien a pedirle ayuda, ¿no? Creo que muchas veces, ¿no? Nos acercamos a amigos, ¿no? A gente conocida para pedir su ayuda o consejo, ¿no? Y nos acercamos a ellos simplemente por eso, ¿no? Porque son nuestros amigos, porque son buenos amigos. Pero realmente no analizamos si realmente son las personas correctas para poder aconsejarnos o para poder ayudarnos, ¿no? Y yo creo que a la persona que nos acerquemos, ¿no? Ya no, independientemente si sea una persona grande, de más allá de la edad o si son nuestros mejores amigos o no, creo que, como te decía hace un momento, tienen que tener ciertas características, ¿no? Como algunas de las que tenía o que se dice supuestamente sobre este rey Agripa, ¿no? Y que hablamos en este momento, que decimos en este momento, ¿no? Tiene que creo que algunas de las características que podemos notar o que debemos notar en las personas que nos vamos a acercar a pedir ayuda son estas, ¿no? Experiencia, ¿no? Conocimiento, inteligencia, sabiduría, ¿no? Entendimiento. Y creo que también hasta cierto punto que sea una persona que le guste servir, que le guste ayudar a los demás, ¿no? Porque realmente si una persona tiene ese deseo, esas ganas de ayudar a la gente, ¿no? Va a aconsejarte de una buena manera, ¿no? Va a decirte lo que realmente necesitas, ¿no? Porque muchas veces nos acercamos a amigos porque, no sé, tal vez te dirá lo que tú quieras escuchar, nos dirá lo que nosotros queramos escuchar, ¿no? Y por eso muchas veces nos acercamos a ellos, no porque en realidad piensan muy parecido a nosotros, ¿no? Pero creo que la realidad es que muchas veces lo que nosotros queremos que nos digan, lo que nosotros queremos escuchar, no es lo que realmente necesitamos en ciertos momentos, ¿no? Más bien creo que por el contrario, ¿no? A veces lo que no queremos escuchar, lo que no queremos que nos digan, es lo que verdaderamente necesitamos en ese momento, ¿no? En momentos de confusión o en momentos en que estamos haciendo algo que no es correcto, ¿no? Necesitamos escuchar no lo que queremos, sino lo que realmente es mejor para nosotros, ¿no? Y cuando alguien quiere realmente ayudarte, te dirá lo que necesitas oír, aunque a ti no te guste, con tal de poder ayudarte. Por eso te digo, ¿no? Creo que es importante que las personas a las cuales nos acerquemos tengan ese deseo y esa, digamos, vocación de ayudar a las personas, ¿no? Pero más allá de buscar un consejo y de pensar en quién vamos a acercarnos a pedir este consejo, a elegir ciertas personas, ¿no? Creo que
nosotros, los que creemos en el Señor, ¿no? Creo que no debemos olvidar a quién principalmente debemos acudir en momentos de confusión, en momentos de incertidumbre, de no saber qué decisión tomar, para obtener esta ayuda o este consejo que necesitamos o que estamos solicitando, ¿no? Creo que nuestro principal persona al cual debemos acercarnos es a nuestro Señor Jesús, ¿no? Por ahí dice su palabra que Él será llamado consejero, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Creo que debemos acercarnos principalmente a Él, perdón, a nuestro Dios y a su palabra, ¿no? Este debería ser nuestro principal, a donde principalmente, perdón, debemos acercarnos, ¿no? Primeramente a pedir ayuda, a pedir consejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice la Biblia que dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. O sea, su palabra ilumina nuestros pasos, ¿no? Nuestro camino, ilumina nuestra vida. Su palabra nos trae claridad, nos trae sabiduría, nos trae inteligencia, nos trae entendimiento. Su palabra nos trae todo, ¿no? Nos trae consejo, nos trae ayuda. Y por ejemplo, en esta porción, ¿no? En Salmos 119, por ejemplo, quisiera igual lo leemos, ¿no? Salmos 119 en el verso 5, en el cual dice esto, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De hecho, en esta porción, unos versos antes, el salmista declara algunas cosas, ¿no? Declara acerca de la palabra, dice que su palabra, que su ley, que sus mandamientos, la palabra de Dios le han ayudado en su vida, ¿no? Le hayan ayudado a ser más sabio, a ser más inteligente. Y esto ha sido así porque los ha guardado en su corazón y porque medita en ellos, ¿no? Todo esto, todo lo que dice en su palabra, todo lo que nos aconseja su palabra, lo ha guardado el salmista en su corazón y medita constantemente en ellos, ¿no? Por eso dice esto, ¿no? Hace esta declaración, ¿no? Su palabra, sus mandamientos, su ley lo ha ayudado a ser mejor, ¿no? Lo ha ayudado, le ha traído esa ayuda que él necesita en los momentos difíciles y complicados, ¿no? Y creo yo que el detalle está en que muchas veces, lamentablemente, es hasta el último, cuando ya estamos desesperados, ¿no? Cuando ya no podemos más, cuando ya realmente no sabemos qué hacer, es cuando recurrimos al Señor y a su palabra, ¿no? Y no es que esto esté necesariamente mal, ¿no? Tal vez puedes decir que pueda estarme contradiciendo, ¿no? Pues me está diciendo que vaya a su palabra, pero cuando voy estoy mal, no es así, ¿no? Sino que creo que lo que no está realmente correcto es que vayamos a su palabra o acudamos a Dios para pedir ayuda o consejo como una última opción. Y que no sea la primera opción para nosotros la palabra de Dios y su consejo, su ayuda, ¿no? Creo yo en lo personal que Dios debe ser nuestra principal prioridad, debe ser el centro de toda nuestra vida y nuestra existencia. Y nuestra existencia, nuestra vida debe girar en torno a Él, ¿no? Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todo debe girar en torno a Él y a su palabra, a su voluntad, ¿no? Y no que sea algo a lo que muy de vez en cuando recurro, ¿no? Que no sea simplemente algo más en tu vida, sino que sea toda mi vida la palabra y Dios, ¿no? Y que sea lo principal en mi vida, ¿no? Por eso hago esta, digamos, diferencia, ¿no? No es que esté mal, obviamente que no está mal, ¿no? Acudir a su palabra. Creo que lo que no es necesariamente correcto es que sea nuestra última opción, ¿no? Nuestra última opción para pedir ayuda, para pedir consejo, ¿no? Cuando creo que en realidad lo que realmente debe de ser nuestra primera opción debería ser esto, ¿no? Esto es algo que yo pienso, ¿no? Y no sé tú que estés pensando, no sé si estés de acuerdo con esto, ¿no? Pero igual, para terminar, ¿no? Quisiera compartirte este último pensamiento acerca de esta porción, ¿no? Cuando estaba estudiando esto, cuando meditaba todo esto,
no sé, pensaba, ¿no? Que todo esto que está pasando Pablo, que todo esto que le está ocurriendo, pareciera que no tiene fin, ¿no? Pareciera que sea una historia que no tiene fin, que no termina nunca, ¿no? Porque Pablo va, yo pensaba, ¿no? Pablo va otra vez a exponer su caso ante otra persona, ¿no? Y otra vez, y va de persona en persona presentando su caso, esperando que se dicte un veredicto y poder ser liberado, ¿no? Y poder así continuar con su tarea, ¿no? Pero va de persona en persona, como te digo, pero al final nadie decide nada, ¿no? No, hasta incluso pareciera que se van aventando la pelotita, ¿no? Como se dice, ¿no? Y al final nadie toma una decisión final, ¿no? Una decisión definitiva, ¿no? Pero al estar meditando en todo esto y pensando en todo esto, ¿no? Decía yo, ¿no? O sea, ¿cuándo va a terminar todo esto, no? O sea, va de un lado a otro y nadie decide nada, nadie toma una decisión final. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no? Nadie decide, por qué todos van aventándose esta pelotita, ¿no? Como te digo, ¿no? Pero, como te decía, ¿no? Meditando en esta porción y estudiándola, me llamó la atención este verso 23, ¿no? En el cual dice que al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo, ¿no? En esta porción, ¿no? Se nos dice o en este verso se nos dice que mucha gente importante, además del rey Agripa y Berenice, se presentan en esta audiencia para escuchar a Pablo, ¿no? Y leyendo algunos comentarios acerca de esta porción, ¿no? Se recordaba lo que Jesús había dicho a sus discípulos acerca de su misión y lo que vivirían durante esta, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, en el verso 18, Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Que dice que aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, les dice Jesús a sus discípulos, ¿no? Y de repente, te digo, ¿no? Yo tenía este pensamiento, ¿no? Y de repente después de leer esto, ¿no? De este verso de Mateo, es como si todo cobrara sentido de repente, ¿no? ¿No crees? No sé si tú estés entendiendo lo que te estoy diciendo, ¿no? Que sea comprensible, ¿no? Lo que estoy hablando, ¿no? Como te digo, ¿no? De repente parecía que todo esto no tiene fin, incluso que no tiene sentido, ¿no? No entendemos por qué está pasando todo esto, ¿no? Pero de repente, leyendo esto, creo que se aclara todo esto, ¿no? Jesús había declarado esto, ¿no? Y se los había dicho a sus discípulos que esto pasaría, ¿no? Que se presentarían ante reyes y ante gobernadores y ante gente importante para hablar de su palabra, ¿no? Y esto está ocurriendo en este momento con Pablo, ¿no? Y no sé, pensaba esto, ¿no? No sé, tal vez tú estás pasando por alguna situación similar, ¿no? Donde no le encuentres sentido a lo que tú estás viviendo y no entiendas todo lo que estás pasando, ¿no? Todo lo que estás viviendo, ¿no? Incluso tal vez busques ayuda, busques consejo, pero al final no encuentres una solución correcta a lo que está ocurriendo en tu vida. Pero leyendo todo esto y viendo todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Escuchando todo esto, creo que podemos ver algo grandioso en todo esto que te comento, ¿no? Jesús advirtió a sus discípulos, como te digo, que esto pasaría, que serían llevados ante reyes y gobernadores a causa de su nombre para hablar por él. Y esto se cumplió así, ¿no? Se estaba cumpliendo en lo que Pablo estaba viviendo, como te digo, ¿no? Pero Jesús no solo advirtió cosas que sucederían, sino también prometió algunas otras cosas que también se cumplieron, ¿no? Promesas grandiosas y maravillosas que se cumplieron en sus discípulos, ¿no? Y que se han cumplido también en nosotros, ¿no? Y que se van a cumplir todavía, cosas grandiosas y buenas, ¿no? Y maravillosas que Jesús advirtió, que Jesús predicó y que Jesús prometió, ¿no? Que se cumplirían, ¿no? Y creo que esta debe de ser nuestra esperanza en esos momentos, ¿no? Inciertos y que muchas veces no entendemos, ¿no? Creo que nuestra esperanza debe de ser que Dios tiene el control de todo, ¿no? Que toda nuestra vida y lo que pasa en ella está en sus manos, ¿no? Que nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera de su control, de su provisión, de su cuidado, ¿no? Y que si estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque Dios tiene un propósito específico para eso,
que estamos viviendo, ¿no? Así como con Pablo y así como con todos los apóstoles. Y como a Pablo, ¿no? Que le había prometido que iría a Roma a predicar el Evangelio y que hablaría a muchos en su nombre. En este momento, en esta situación se lo está cumpliendo, ¿no? Tal vez no como Pablo a lo mejor lo hubiera pensado, o como Pablo se lo hubiera imaginado, pero sí como Dios lo había decidido, ¿no? Y creo que así también pasa con nosotros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, no vamos a entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Tal vez no de la manera como nosotros querramos, ¿no? Tal vez no como de la manera como nosotros deseáramos, ¿no? Pero sí de la mejor manera para nosotros, ¿no? Está obrando conforme a su voluntad, Dios, ¿no? Y su voluntad sabemos, ¿no? Que es siempre buena, agradable y perfecta, ¿no? Como te digo y te repito, ¿no? Tal vez lo que estemos viviendo no sea claro para nosotros, si no entendamos, porque incluso cuestionemos, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo esto y por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Pero como te digo, Dios en todo momento, en cada situación de nuestra vida, en todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, Dios está obrando, ¿no? Y Dios está haciendo su voluntad en nosotros y está cumpliendo su propósito con nosotros, ¿no? Y creo que es muy importante que recordemos esto siempre en esos momentos, ¿no? Porque también esto es bueno para nosotros, ¿no? Para poder pasar esto con mayor calma, ¿no? Y con mayor tranquilidad, ¿no? Pero creo que también esto no solo nos debe traer esta tranquilidad, ¿no? Sino creo que también esto nos debe motivar, ¿no? Toda esta situación, todo este entendimiento de lo que estamos viviendo, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nos debe motivar a siempre estarle agradecidos, ¿no? Pasemos lo que estemos pasando, debemos estarle agradecidos, ¿no? Y debemos motivarnos también a buscar glorificarlo siempre, ¿no? A buscar honrarlo siempre con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con todo nuestro pensamiento, ¿no? Y buscar hablar siempre que tengamos oportunidad de Él, ¿no? Buscar hablar de ese Dios que muchos tal vez no crean, ¿no? Que no conozcan o que tal vez incluso rechacen, ¿no? Esto también nos debe motivar a hacer esto, ¿no? Porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos provee de todo lo que necesitemos y nos da paz, nos da tranquilidad. Y creo que nosotros queremos eso para con los demás, ¿no? Por eso mismo creo yo que el entendimiento de todas estas cosas nos debe motivar a glorificarlo y a honrarlo con todo lo que somos, ¿no? Y hablarlo y predicarlo a ese Dios que nosotros conocemos, ¿no? A nosotros creemos, y a ese Dios que vive y reina y que reinará por siempre y eternamente. Creo que esto es algo muy importante y con el que quiero cerrar, ¿no? Con esto que te estoy diciendo, ¿no? Este último pensamiento quería compartirlo contigo porque meditaba esto y pensaba todas estas cosas, ¿no? Y creo que Dios por medio de su palabra nos habla, ¿no? Y nos trae esa guía que necesitamos en todo momento, y este es nuestra ayuda perfecta, nuestro gran consejero es su palabra, es Dios, es Jesús, ¿no? Y a Él debemos principalmente acercarnos y a Él debemos principalmente darle la honra y la gloria en todo momento. Bueno, vamos a terminar y vamos a orar para agradecer por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por tu guía, Señor, y gracias por tu ayuda y por tu consejo, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te tenemos como última opción, ¿no? Cuando debería ser la primera opción, Señor, de nosotros, Padre. Tu palabra debería ser nuestra primera opción, ¿no? Porque es lumbrera a nuestros pies, a nuestros pasos, Señor. Y es la luz que guía nuestra vida, Señor. Por eso debemos acercarnos a ti primeramente, Señor, y pedirte esa ayuda que necesitemos, Señor. Padre, danos ese deseo, Señor, y ese anhelo, Señor, por glorificarte y por honrarte con toda nuestra vida, Señor, y por darte toda nuestra vida, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, en este tiempo, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Bueno, con esto terminamos. Nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.